Bueno, momento de abrir la ventana al mundo. Deli, Leonel, ¿Qué bienvenido. tal? ¿Cómo están? El Muy saludo para bien. ustedes y para la gente en casa. Lo más destacado a nivel internacional viene siendo ese acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, porque ya tiene repercusiones antes de que sea firmado, que va a ser este próximo viernes en Ginebra. Y tiene que ver con el precio del barril del petróleo Brent, que todos miramos hacia ese lugar del mundo por las implicancias también que tiene para la región. Bueno, vean ustedes, el precio del barril del petróleo Brent para entrega en agosto bajó hoy alrededor de un 5% hasta situarse por debajo de los $79 en el mercado de futuros de Londres, ante el optimismo inversor sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura así del estrecho de Hormuz. El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió $4.21 hasta los $78,96 en el Intercontinental Exchange londinense con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en $83,17. Bueno, vamos a recibir ahora a Claudio Fantini para hacer una puesta a punto de lo que supone este acuerdo. Claudio, ¿cómo estás? Las muy buenas tardes, noches para ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. Un gusto saludarte. Lo mismo digo. Bueno, ¿por qué se demoró tanto Donald Trump con este acuerdo, más allá de que hubo varias oportunidades en el que dijo que estaba por casi firmarse y eso no ocurrió y finalmente sucede ahora? Bueno, yo creo que sucedió ahora, entre otras cosas, porque China jugó fuerte. Por eso fue Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, el que anunció ese acuerdo negociado en Islamabad. Pakistán es un aliado muy estrecho de China y en todo lo que tiene que ver con el Oriente Medio es la ficha que tiene China en ese complejo tablero, ¿no? Fue la presión china la que determinó que ahora llegara ese acuerdo que tantas veces anunció en las últimas semanas Donald Trump y no llegaba. Yo creo que Trump lleva semanas mostrando excesivamente una ansiedad que en términos estratégicos no es lógico mostrar, ¿no? Porque esa ansiedad lo ponía en perdedor en la mesa de negociación. El régimen iraní, al ver que estaba tan ansioso por encontrar una salida lo antes posible, aunque sea una salida de emergencia de este conflicto, bueno, eso le daba cartas fuertes al régimen iraní en la mesa de negociación. El que más necesidad y ansiedad tenía por salir del conflicto era Trump, no el régimen iraní, a pesar de que fue Irán el más bombardeado, el que más destrucción sufrió en su infraestructura militar, en su infraestructura naval, prácticamente se quedó sin fuerzas navales, prácticamente se quedó sin fuerza aérea, ¿no? Pero claramente en la mesa de negociación tenía la posición del ganador. El ansioso era Donald Trump, pero con esa ansiedad no lograba nada. Por el contrario, seguía endureciendo a la parte iraní porque se veía vencedora, ¿no? Se veía vencedora. Entonces, me dio China, que ya perdió la paciencia con este conflicto, porque es mucho lo que afecta y negativamente a la economía china. Primero que nada, la afecta por la crisis energética que provoca, y China compra el 80% del petróleo iraní, ¿no? Por lo tanto, que no pudiera salir el petróleo iraní o que le tenga que llegar petróleo por la salida del Mar Rojo, que es más cara porque es un viaje más largo, bueno, a China ya no le causaba mucha gracia. Y de la reciente visita a China que hizo Donald Trump, ahí tocaron el tema. Y ahí quedó claro que Xi Jinping en algún momento iba a hacer pesar su influencia y a lograr con el peso de su influencia que el régimen iraní finalmente aceptara. Esto que en definitiva también tiene mucho de brumoso, de vaporoso, que no está del todo claro, pero está claro que
eh, no se lograba una salida, que Trump no estaba encontrando esa salida de emergencia que tan ansiosamente llevaba semanas, largas semanas, buscando, y eso lo hacía anunciar cada 2 por 3 el acuerdo de tregua, el acuerdo de paz, el preacuerdo de esto, y anunció, todas cosas que no se materializaban. ¿Por qué? Y bueno, por un lado, porque en Irán había una división interna. De un lado está el ala más política, la que lidera Baher Khalibaf, que es el titular del Majlis, el parlamento iraní, y también el presidente Mahmoud Pezeshkian, y también Abbas Araghchi, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Y por otro lado está el generalato, ¿no? La cúpula militar, en particular la que encabeza la Guardia de la Revolución Islámica, el cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, que son militares ultra fanáticos, ultra fundamentalistas, y esos querían seguir llevando esta situación a la que Pezeshkian definía como una no guerra y una no paz, eh, pero el ala militar la quería seguir manteniendo así porque evidentemente estaba socavando políticamente a Donald Trump y lo estaba haciendo cada vez más fácil y más vulnerable de sacarle grandes concesiones. Finalmente eso es lo que parece haber ocurrido. Claro, claro. Y la siguiente pregunta tiene que ver con qué implica este acuerdo para Irán, pero también a su vez para Estados Unidos e Israel, Claudio. Bueno, empecemos por Estados Unidos, Leo, y empecemos por cómo lo definió The New York Times, ¿no? En una nota editorial prácticamente, The New York Times define como una derrota y humillante de Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump ha logrado un acuerdo que también es en gran medida un no acuerdo, pero en fin, va prolongando los tiempos y generando un camino de negociación para un final definitivo del conflicto. Según The New York Times, y yo creo que acertadamente, este acuerdo, esto que logró Donald Trump, es más una derrota de Donald Trump y de los Estados Unidos, una derrota que Donald Trump le cuelga a los Estados Unidos, que una victoria. En cuanto al régimen iraní, es claramente más una victoria que una derrota. El ala militar iba por más todavía, porque estaba viendo la debilidad de Trump. La debilidad de Trump no es militar. En términos militares, Trump tiene mucho más poder que el régimen teocrático persa, pero en términos políticos, Estados Unidos, a pesar de Trump, todavía es una democracia, y eso le quita poder a un líder a la hora de envalentonarse en una guerra. En una democracia, la sociedad tiene voz y voto sobre las cosas. En una democracia está la prensa independiente y tiene el derecho a crítica. En una democracia está la justicia, que es independiente, y el poder legislativo, que reclama que las guerras sean legales y no ilegal, como estaba considerando a la guerra iniciada por Trump y por Netanyahu, ¿no? Por lo tanto, para Estados Unidos esto es más una derrota que una victoria. Para el régimen islamista iraní es más una victoria que una derrota. En definitiva, Netanyahu y Trump proclamaron al iniciar esta guerra que la misma terminaría en 2 o 3 semanas con la destrucción total o la capitulación incondicional del régimen. Bueno, no hubo ni destrucción total ni tampoco hubo capitulación del régimen. Por lo tanto, el régimen se puede considerar ganador, ¿no? Y para Israel, bueno, lo está diciendo el mismo gobierno que encabeza Netanyahu. Esto es una derrota política gigantesca, porque en el acuerdo alcanzado por Trump con el régimen en la negociación de Islamabad no figura el tema de los misiles balísticos iraníes, y no figura el tema de del programa nuclear, Claro. ¿no? El acuerdo es para empezar a negociar sobre esos temas y ni siquiera está claro que vayan a estar verdaderamente en la agenda. Bueno, Netanyahu lo está diciendo, el gobierno que encabeza Netanyahu están diciendo, igual que las voces de la oposición,
que este acuerdo alcanzado por Trump es realmente muy malo y deja en muy Claro. mala posición a los israelíes, porque tampoco menciona la ayuda y la relación, el vínculo entre Irán y Hezbollah, por ejemplo, o Irán y Hamas. Por lo Claro. tanto, para para Israel este acuerdo no soluciona absolutamente nada, sino todo lo contrario. Claro, bueno, te tengo que ir despidiendo, Claudio, pero antes los compañeros me preguntan, me imagino que estás expectante por el partido de esta noche, ¿no? Sí, yo no soy muy No. futbolero y menos en respecto a los mundiales, me cansan un poco, pero Bueno. sin duda me asomaré por lo menos a ver la repetición de los goles, que espero que lo haya, y puesto a esperar, espero que sean de la Argentina, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Claudio, te mandamos un abrazo grande, que pases muy bien, ¿eh? Yo festejé más el triunfo de Belgrano contra River, que salió campeón tengo Belgrano, claro. el equipo de Córdoba. Lo A tengo ese lo claro. festejé más, pero Lo- de todos modos me voy a asomar, por supuesto, a la pantalla y voy a ver al menos parte del partido de esta noche. Está Abrazo muy bien. grande, Leo. Abrazo A grande, todos que ahí. pases muy bien. Bueno, la palabra de Claudio Fantini. Hablando de Mundial, qué tema, ¿no? Entre los hinchas argentinos y los argelinos que ¿Cómo se cruzaron en determinado momento en Times Square y algo que parecía una fiesta terminó con puñetazos, con patadas, con la intervención de la policía. Miren lo que es eso. Terrible. Hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes de puño y patadas en pleno Times Square, en el corazón de Nueva York, hora antes del debut de las dos selecciones en el Mundial 2026. Los disturbios, como ustedes lo ven, quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales y muestran corridas, empujones y peleas en uno de los sectores más transitados de Manhattan. Bueno, así las cosas, ¿no? Times Square está cada vez más parecido al obelisco en Argentina. Bueno. Creo que hay lío todas las semanas, es una cosa Sí, bueno. insólita. Tal cual. Y gran confesión de Fantini, Sí. que es un verdadero futbolero de ley. Vio que el futbolero de ley es más irracional y es más hincha de su club que de la selección. Usted se Sí, sintió un poco identificado con Y yo, el o sea, testimonio de Fantini. No quiero decir que no soy hincha de la selección, pero la verdad, o sea, sufro mucho más con Racing que con la selección. Le quiero decir que el resultado que puse ayer en la penca aquí de nuestro canal me ayudó mucho. Mientras todos eran muy optimistas, yo fui por un 1-1. Bueno. Qué no lo veo en la penca voy yo primero. Bueno, usted va muy arriba, usted va por encima de nosotros. Lo veo medio Tengo unos relegado. resultados ahí, mañana les sigo. Gracias, Que Deli. pasen muy bien. Hacemos una nueva pausa. Pausa y venimos con el tramo final.